Hoy está con nosotros nuevamente el doctor Luis Millones, antropólogo de reconocidos méritos, amplia producción. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Millones acerca de un tema muy vasto, pero que conviene, en la medida en que esto sea posible, precisar, ¿no? Precisar ciertos puntos de esta temática. Me refiero a los chamanes, a los brujos y a los curanderos. Siempre he dicho que existe la necesidad, cuando uno pone sobre el tapete un tema tan amplio y controvertido, existe la necesidad de formular, siquiera provisionalmente, algunas definiciones. O sea, existe la necesidad de fijar los límites conceptuales de las cosas acerca de las que vamos a hablar, ¿no? Fijar esos límites con claridad y, si es posible, con precisión y con exactitud, ¿no? Fijar el significado de una palabra o la naturaleza de una cosa, de un acontecimiento o de una persona, ¿no? Digo esto porque cuando se plantea el tema de los chamanes, los brujos y los curanderos, entonces hay la tendencia a identificarlos, ¿no? A uninimarlos, a decir que todos son, por ejemplo, en principio magos, o decir que tienen algún tipo de pacto con poderes ocultos o con el diablo, en el caso de las brujas sobre todo, ¿no? Y no es así. Pero para enterarnos cómo es, entonces hay que invitar, como en este caso, pues al especialista, para que dilucide el asunto. Del mismo diccionario de la academia, ¿no? Ofrece de estos términos definiciones muy insuficientes y absolutamente convencionales, que no van a llevar a nada, ¿no? Entonces, del pacto con el diablo y de los poderes ocultos y de la magia, así más negra, no vamos a salir nunca, ¿no? De modo que, ¿cuál sería, doctor Millones, sus definiciones básicas del chamanismo, de la brujería, del curanderismo? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. En verdad, el término shaman es un término que deriva más bien de las investigaciones en el Tíbet. De ahí este término que primero se circunscribió solamente al especialista en técnicas del éxtasis, viajó y fue usado de manera cada vez más arbitraria cuando se encontró con, el investigador se encontró con especialistas en religión. Es decir, el especialista, es decir, el mediador entre la comunidad y lo sobrenatural, que normalmente lo sobrenatural era exactamente todo aquello que escapaba del conocimiento práctico, cotidiano de la comunidad. Siempre hay un especialista o varios especialistas que median en este espacio complejo, por ejemplo, digamos, para determinar a veces cosas bastante simples para nosotros hoy día, pero por ejemplo los tiempos de lluvia, las tormentas, las mejores tierras para cultivar, etcétera, etcétera. Y a este conocimiento que lo da la experiencia, pues se le reconocía 1, 2, 3 personas, hombre, mujer, porque varía de acuerdo a las sociedades, que era el encargado de esto. Esto no significa que todos son especialistas en técnicas del éxtasis. Claro. Esto tampoco significa que para hacer sus anuncios, predicciones, profecías, hay que hacer las técnicas del éxtasis. Pero el término se divulgó. Y entonces, pues hoy día, el huachano que pronostica el resultado final de la selección peruana, casi siente equivocándose, es también un chamán. Y entonces, además, claro, por supuesto, cambió el sentido de la palabra, se divulgó de tal manera que ha terminado en esto que usted con justeza está criticando. Entonces, esa es una cosa. El término de brujo y bruja, en verdad tiene tiene otra corriente y nace más bien se hace popular con el desarrollo de la cristianización. Pero no estamos hablando del Perú, estamos hablando de mucho tiempo atrás, desde los años 1400, en los cuales los reyes católicos Isabel y Fernando hacen el intento de recuperar y lo logran finalmente las tierras que están bajo el control
de los musulmanes en el sur de España. Es el tiempo en el cual se expulsa a los judíos y musulmanes y se impone restricciones muy duras sobre sus costumbres. Primero de musulmanes y después a las Islas Canarias, y esos dos van a ser los grandes ejemplos con los cuales se organiza la cristianización de América. Pero entonces, un antiguo concepto de bruja, strega en italiano, que era que deviene más bien de una idea que se filtra en el cristianismo del Medio Oriente, que son dioses menores, terminan siendo forma en la cual se denomina aquellos que hacen lo posible por preservar las religiones precristianas. Entonces nace con una carga negativa. En los Andes, para hablar de nuestra tierra, inmediatamente los sacerdotes buscaron una palabra que fuera equivalente a brujo. Y claro, no la hay en quechua porque no había, pero usan laija, ¿no? Entonces laija se convierte en la palabra con la cual en los diccionarios quechua español es el brujo. Pero ese nace ya con una carga negativa. O sea, un origen completamente distinto al de chamán. El término curandero es un término que más bien tiene fortuna más bien moderna. Yo recuerdo que una vez me tocó dar una conferencia. Pero el doctor Valdivia tiene un libro. Doctor Valdivia, claro que sí. Tiene un libro sobre el Hampi Camayo. Exacto. ¿No? Bueno, y él decía que posiblemente era esto de curanderismo, traducción de eso, pero yo le decía también, los indios norteamericanos, digamos, los estudios que se han hecho, se habla del medicine man, ¿no? Que vendría a ser también un equivalente de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No, en verdad, lo que pasa es que, claro, curar es un verbo que existe en todos los idiomas. Entonces, el que cura es el curandero, por eso Hampi, ¿no? Es el que cura. Claro. Entonces, no, y Hampi Camayo ya es el jefe de los que cura. Claro. Entonces, pero en verdad ese término es universal. Uno puede buscarlo en el idioma que quiera, pero curar es un verbo que nace con el mismo idioma en cualquiera de los idiomas. Entonces ahí no hay un problema de rastreo como podemos hacer con brujo, como chamán. Es simplemente la traducción. Ahora, ¿quién tradujo a quién? También es otro problema, porque naturalmente al evangelizador le interesaba encontrar las fórmulas más generales con las cuales dirigirse a población indígena. De hecho, la expansión del quechua hay que explicarla tanto por los incas como por la evangelización, que decidieron que el único idioma, el idioma general, como dice el diccionario González Holguín, es el quechua. Ahora, en el caso del verbo curar, el problema tampoco era que haya personas especializadas en curar a su modo. En ese caso que usted refiere con mucho detalle y muy bien, ¿no? El caso de Juan Vázquez, él curaba, ¿no? Pero las faltas que se le atribuyen no era porque curaba, sino que curaba porque veía en los sueños tales y cuales, no, es decir, por elementos ajenos al hecho mismo de curar, ¿no? Bueno, Vaca de Castro, el que se pierde en el español que se pierde, también curaba haciendo con oraciones, que el Padre Nuestro servía una cosa, se me pedía por otra. El tema es que es bien difícil separar, digamos así, antes del 16, los métodos reales de curación, porque siempre estuvieron envueltos o formando parte con el conjunto de gestos, actos o oraciones que supuestamente o realmente ayudaban al paciente. Parte incluso de la medicina moderna es convencer al paciente de que se va a sanar. Porque si el paciente, aunque esté en un resfrío, está convencido que se va a morir, realmente se muere. Entonces, hay un entorno el cual, pues, si queremos, pues vamos a hablar de magia, pero un entorno a la curación que no es necesariamente el efecto químico del remedio sobre tal o cual órgano.
Claro, es el efecto placebo, ¿no? Así, placebo y psicológico, ¿no? Sí, sí, hay que convencer que no, sí se va a sanar. Entonces, eso, en el caso de Juan Vázquez, que usted muy bien lo ha citado, es un caso frecuente, ¿no? Él además está moviéndose en un universo que no es ni totalmente cristiano ni totalmente indígena. Claro. Entonces él juega con esos dos elementos, ¿no? Y justamente el gran éxito de su caso es que su abogado, que debió ser muy bueno, convence de que las materias que él usa para curar son las mismas que usa el protomedicato español, que por supuesto después de tratar 200 años en el Perú, ¿qué cosa iba a usar? Tenía que usar lo que tenía en la mano. Así es, vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos.